Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Una vez más continuamos en nuestras lecturas diarias de nuestro plan de lecturas de Robert Murray M'Cheyne, leyendo la Biblia en un año, compartiendo nuestros podcasts. Ahora considerando el tema del engaño, la rivalidad y la victoria. Engaño y rivalidad por el pecado y la victoria de Dios a través de Cristo. Nos encontramos ahora con la llegada de Jacob en Génesis 29 a Mesopotamia, particularmente a la parte de Siria del otro lado del río Éufrates, donde estaba la ciudad de Harán. Cuando se encuentra unos pastores de aquel lugar en un pozo, Jacob era criador de ganado también, eran de su ramo. Conocían a Labán, hijo, en realidad nieto, de la misma descendencia de Nacor, el hermano de Abraham. Labán era hermano también de Rebeca. Y entonces en ese momento conoce a Raquel, hija de Labán, mientras él aún hablaba, verso 9. Raquel vino con el rebaño de su padre porque era la pastora, la única mujer pastora que la Biblia aprueba, pastora de un rebaño de ovejas físicas, reales. Era Raquel. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo, y abrió el rebaño de Labán, hermano de su madre, comenzó a servirle. Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró, ya que al fin, después de una distancia tan larga, que pudo haber perdido el camino, porque nunca había llegado hasta aquel lugar. No sabía cómo llegar. Por fin había llegado a su destino. Sin embargo, esta familia no era para nada como alguien podría esperarse. Una familia piadosa. Ya no quedaba prácticamente nada del temor de Dios en este lugar. Y Jacob dijo a Rebeca que él era hermano de su padre, hijo de Rebeca. Jacob le había dicho a Raquel que él era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre, y Labán se alegró mucho y lo recibió en su casa un mes. Pero entonces le pide que le sirva por un salario, como es lógico, y Jacob se había enamorado de Raquel y hace un trato con Labán, servir por ella 7 años. Pero al servicio de los 7 años, recordemos, Rebeca le había dicho a Jacob que iba a ser solamente por unos días. Al servir a Jacob 7 años por aquella mujer, dice que le parecieron pocos días a causa del amor que tenía. Ya que era hermosa de apariencia, Jacob se llevó por sus ojos. Sin embargo, engañándolo, en la noche de bodas, Labán intercambió las hijas. Sucedió que la noche tomó a Lea su hija y la trajo, y Jacob se llegó a ella. Y venida la mañana, he aquí que era Lea, y se consumó el matrimonio con ella. No te he servido por Raquel, ¿por qué me has engañado? Y ahora Labán le cambia el trato. Hay engaño. Pero le dice, sírveme otros 7 años por Raquel, cumple los días de Lea, por 7 días, y yo te la daré. Y así lo hizo Jacob, cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer, y dio Labán a Raquel su sierva Bila. Y se llegó también a Raquel y la amó más que a Lea, y sirvió a Labán otros 7 años más. Ya han pasado 14, o pasarían 14 años en total en servicio, pero fue motivado por un engaño. Labán apela a una cuestión cultural, que no era común dar a la menor antes que a la mayor, pero hubiera comenzado por ahí.
Ese es el engaño del corazón del hombre, quería aprovecharse de Jacob. Y hubo rivalidad entre las dos hermanas por el amor de este hombre. Amados hermanos, la escritura, si bien los patriarcas practicaban la poligamia y era una cuestión cultural, la escritura nunca la aprueba, narra lo que sucedía, pero siempre nos deja ver que traía consecuencias negativas. Vio Jehová que Rebeca era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Dios siempre equilibra todas las cosas. La menospreciada fue fértil, la amada era estéril. Y sucedió que Lea dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén. Y dijo, por voluntad de Jehová, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Ella tenía hijos con el propósito de que la amara su esposo, a causa de las rivalidades con su hermana. Tuvo a luz otra vez y dio a luz un hijo y le puso por nombre Simeón, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Concibió un hijo más y le puso por nombre Leví, diciendo, ahora se unirá a mí mi marido, porque ya le he dado 3 hijos. Pero al cuarto hijo dijo, esta vez alabaré a Jehová. Y le puso por nombre Judá. Y en medio de los engaños, de las rivalidades, del pecado de estas personas, Dios comenzó en su gracia, su poder, su soberanía, su bondad, su grandeza, su misericordia. Nuestro gran Dios comenzó a levantar las 12 tribus de Israel. En Esther capítulo 5 vemos cómo entonces, a riesgo de su vida, 3 días después, como había acordado, Esther se presenta delante del rey en el patio interior, vistiendo sus vestidos reales. Y el rey la ve y extiende su cetro en su misericordia. Aquí podemos ver alegóricamente, amados hermanos, cómo nosotros podemos acercarnos a Dios, quien siempre tiene su cetro extendido en su misericordia para nosotros cuando nos acercamos a través de Cristo. Cristo, por medio de Él tenemos libre entrada al trono de la gracia, sin riesgo de perder nuestra vida. Tenemos libre acceso al Rey poderoso y bondadoso que es nuestro Dios. Cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en su mano, como símbolo de su gracia. Y el rey le prometió concederle favores. Así Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, pero Asuero le dice, ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. A nosotros nos dice, pedid, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Si place al rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado. En su estrategia, Esther no comienza lanzando acusaciones, sino comienza preparando el corazón del rey. Respondió el rey, daos prisa y llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que la reina dispuso. Y el rey le vuelve a repetir qué era lo que pedía, cuál era su petición. Y Esther una vez más dice, si he hallado gracia ante los ojos del rey y le place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que le prepararé y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Esther prepara una vez más otro banquete, ya con el corazón del rey alegre, confiando y esperando en la gracia de Dios. Y Amán salió henchido de orgullo, pero después del enaltecimiento viene la caída, dice la palabra de Dios. Alegre de corazón, extasiado, pero toda esa alegría desapareció cuando vio al humilde Mardoqueo a la puerta del palacio, que no se levantaba ni se movía de su lugar. Y lleno de ira contra Mardoqueo se fue. Y llegó a su casa, reunió a sus amigos, a su mujer y se puso a fanfarronear de sus riquezas
de sus hijos, de todo cuanto tenía, a exaltarse. Y añadió Amán, verso 12, también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que estaba dispuesto, sino a mí. También mañana estoy convidado, pero todo esto de nada me sirve. La codicia mata a su poseedor. La codicia del hombre lo tenía todo, pero no estaba satisfecho. Su corazón estaba lleno de codicia y de odio hacia Mardoqueo. Nada de esto me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey, y Zeres su mujer y todos sus amigos. Y he aquí la importancia de rodearse de buenos amigos y de buscarse una esposa sabia, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Le dieron un consejo: en lugar de refrenar su pecado, lo incentivaron. Hagan una horca de 50 codos de alto, algo desproporcional, y mañana di al rey que cuelga a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca en la que él mismo terminaría cayendo. Oh amados, las rivalidades, el engaño, el pecado del corazón terminan siendo una trampa para nosotros mismos. Termina haciéndonos caer. Mateo capítulo 28, la mayor victoria frente al pecado, frente a la maldad, frente a Satanás, frente a todas las trampas del adversario de nuestra alma, el primer día de la semana. A pesar de toda la oposición, a pesar de todos los engaños, mentiras, de las traiciones, Cristo venció victorioso entre los muertos. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, el domingo, vinieron las mujeres, solamente está señalando a dos, al sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y removió la piedra y se sentó sobre ella, y los guardias huyeron. El sello fue roto, no para que Cristo saliera, ya la resurrección se había efectuado, sino para que el mundo entrara, ver testimonio de la victoria sobre la muerte, el mundo y el pecado, a ver la resurrección de Cristo y de su pueblo en él. El ángel respondió a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado, como dijo Cristo. Se revela por primera vez en su resurrección a las mujeres. A las mujeres, y por primera vez entonces, ya que el pecado fue propiciado por el engaño a la mujer, ahora Cristo hace que las mujeres sean las primeras testigos de la verdad, de la resurrección y de la vida. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea, allá lo veréis. Y ellas con temor y gran gozo fueron a los discípulos, y mientras iban, Cristo les salió al encuentro. Y él les dice: no temáis, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allá me verán. En paralelo, la guardia le dio el informe a los sacerdotes de lo que había acontecido, y una vez más, en lugar de humillarse y reconocer sus errores, dieron mucho dinero a los sacerdotes, a los soldados, en vez de eso, y le dijeron: mientan, digan sus discípulos vinieron de noche, se robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido, y este dicho todavía era creído entre los judíos, dice Mateo, pero fue totalmente falso. Los discípulos no hurtaron el cuerpo, no tenían poder frente a las armas de los soldados romanos, y no tenían tampoco la fe de creer que había resucitado. A ellos les costó aceptar la resurrección de Cristo. Esto se hace para afirmar la veracidad del evento de la resurrección. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban.
Le dieron adoración como el Hijo de Dios resucitado, pero otros dudaban en su corazón si aquello era cierto aún. Y entonces Cristo aquí le da la gran comisión a ellos como fundamento de la iglesia. Ya Él, con su muerte y su resurrección, había obtenido la victoria sobre el pecado y ahora embiste de poder a sus discípulos para proclamar la palabra de Dios a todas las naciones. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Con su resurrección de entre los muertos, Cristo ahora había llegado a ser Señor de todo. Por tanto, en su autoridad de Rey, les envía y les dice, yendo por el mundo, hagan discípulos, hagan imágenes mías entre todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les mandé a ustedes. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cristo está con nosotros. Nuestro mandato, nuestra comisión es hacer discípulos, multiplicar su imagen entre los hombres a través del bautismo y la instrucción de su palabra, guardando los corazones. Y esto mismo vemos en Pablo, como luego del naufragio y la llegada a la isla de Malta, allí le predica a los locales, quienes, engañados por el pecado del corazón, primero creyeron que Pablo era un homicida, ya que al armar una fogata, Pablo echar leña a una culebra, una serpiente venenosa, se le pegó en la mano y él la sacudió y ellos interpretaron que era la diosa Justicia o Dike, que no lo dejaba vivir. Sin embargo, luego que Pablo fuese librado milagrosamente por Dios de esa muerte, ellos creyeron que era un Dios. Así sucede al corazón engañoso de los hombres. Va desde el odio, la sospecha, la mentira, el engaño a la idolatría con una facilidad espantosa. En Listra también Pablo fue adorado primero como Mercurio y luego fue apedreado. Ese es el corazón de los hombres, inestable, de doble ánimo. El principal de la isla, que se llamaba Publio, los hospedó en su casa, y a su papá, que estaba enfermo con disentería, Pablo le impuso las manos, oró y le sanó y predicó el evangelio en medio de todo lo que estaba atravesando. Pablo encontró la oportunidad de la gracia de Dios. La tormenta lo había desviado de la ruta normal, pero no del propósito de Dios, y en la gracia de Dios el evangelio terminó alcanzando a los malteses y Pablo termina llegando a Roma, cumpliendo la gran comisión, aquel pueblo que Dios formó en Jacob, aquella nación que Dios comenzó a formar en Jacob y por medio del cual vendría la simiente a través de la cual toda la bendición de Dios alcanzaría a todas las familias de la tierra. Ahora Pablo llegaba a la mismísima capital del imperio. Él le había dicho a los romanos en su carta que él esperaba ir en la gracia de Dios pronto a Roma. Ahora él no tenía la menor idea de cómo Dios lo iba a llevar, pero lo llevó definitivamente. 3 días después, de donde oyendo de nosotros, los hermanos, verso 15, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto, pero a Pablo se le permitió vivir aparte en una casa alquilada por él mismo, con bastante libertad. Llama a los judíos que estaban en Roma, que era la segunda ciudad más poblada de judíos fuera de Palestina, y conversó con ellos predicándoles el evangelio.
persuadiéndoles, dice, les testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, así por la ley de Moisés como también por los profetas. Y algunos asentían, mas otros no creían. Y al retirarse, Pablo les dice, bien profetizó de ustedes el Espíritu Santo a través del profeta Isaías. En Isaías capítulo 6, ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Con los oídos oyen pesadamente y sus ojos se han cerrado para que no vean con el corazón. Oigan con los oídos, entiendan, se conviertan y yo los sane. Sabed que a los gentiles es enviada esta salvación. Es enviada la bendición de Abraham y de Jacob, y ellos oirán. Cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Recibía a todos los que a él venían predicando. Él estaba preso, pero la palabra no estaba presa, le dice en este tiempo a los filipenses. En este tiempo él escribe grandes correspondencias, grandes cartas, Efesios, Filipos, Colosenses, Filemón, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. Gloria a Dios que nos da la victoria, dice Pablo, por medio de Jesucristo. A pesar del pecado, a pesar de las rivalidades, la oposición, el engaño, los propósitos de Dios permanecen. El Señor nos concede su victoria y su gracia por su poder. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.